Lo prometido es deuda y aquí estamos ya con la segunda parte de este tutorial, este curso completo desde cero de Genially. Antes que nada, muchísimas gracias por la tan buena acogida que tuvo el primer capítulo, el primer volumen de esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre Genially. Y aquí estamos ya para volver con este tutorial y continuar enseñando cositas y cómo crear presentaciones y recursos educativos digitales interactivos con Genially. Yo soy Sebastián Martín, profesor universitario e investigador en educación, y si no me sigues, suscríbete porque voy a seguir subiendo contenido de este tipo y vamos ya con la segunda parte, con el volumen 2 de este curso de Genially. Bien, para este volumen 2 es muy importante que te hayas visto ya previamente el volumen número 1, que te lo dejo por aquí o por aquí, en el que ya pues, comentaba desde cero cómo crearnos una cuenta en Genially y íbamos describiendo una por una las diferentes secciones con las que cuenta esta herramienta que tanto nos brinda, y ya comenzábamos a introducir las primeras funcionalidades, como trabajar con algunas plantillas, crear los primeros materiales, trabajar con interactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy continuamos y vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Recordamos que ya habíamos creado previamente un material en el que ya veíamos pues cómo era la interactividad, cómo poder introducir diferentes elementos como textos, imágenes, iconos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar con estas opciones que Genially nos da. Recordemos que cuando tenemos cualquier elemento visual, como puede ser un icono, una ilustración o un texto también, siempre vamos a tener la opción de añadir interactividad y añadir alguna animación. Pero interactividad es la opción que más nos interesa. Recuerden que podíamos añadir una etiqueta, una página, un enlace, es decir, añadir una URL de una página web para ir a una página web directamente, incluso ampliar una imagen o añadir un audio y demás. En el tutorial de hoy vamos a prestar especial atención al tema del audio, ya que voy a mostrar un pequeño hack para poder trabajar con archivos de audio MP3 en la versión gratuita de Genially y poder trabajar con narraciones, sintonías, melodías, música que tengamos en nuestro ordenador o que nosotros mismos grabemos y poder trabajarlo en Genially. Así que venga, voy a crear una nueva página en blanco y vamos a seguir donde lo dejamos. En el tutorial anterior, que como digo, te lo dejo en la descripción o por aquí arriba para que veas esa primera parte si todavía no la has visto, lo cual es muy importante para entender cómo funciona Genially, nos habíamos quedado en la parte de recursos y en la parte de elementos interactivos. Hoy continuamos con la parte de Smart Block, que son, como su propio nombre dice, en la traducción serían bloques inteligentes. Estos bloques de contenido son funcionalidades, plantillas, diseños que ya nos proporciona Genially para trabajar sobre todo con datos y con algunas estructuras a la hora de representar información que nos pueden ser útiles, ya sean nuestros materiales, nuestras presentaciones o en los productos que estemos elaborando en ese momento. Bien, vamos a trabajar con, por ejemplo, la primera parte de datos, tablas y gráficas, que como digo, son ya pequeños diseños que Genially nos da con alguna funcionalidad interesante. Vamos a probar este, por ejemplo. Es una plantilla que ya Genially nos da, la cual podemos editar y podemos pues, ampliar el tamaño, reducir, ampliar y mover por cualquier parte de la diapositiva en la que estemos. ¿Vale? Nosotros lo vamos a dejar por ahí, lo vamos a añadir un poco al centro, ahí. Y esto pues sería ya este bloque inteligente con el que vamos a poder trabajar en este caso con datos por medio de gráficas y tablas. Esto es totalmente editable. Por ejemplo, aquí podríamos cambiar el título, podríamos poner primer semestre. ¿Vale? Vamos a pensar que estamos utilizando este material para representar pues, el rendimiento de nuestro alumnado, los datos de ventas de una empresa, cómo ha evolucionado un producto, cómo avanza algún proceso en algún proyecto en cuestión, lo que sea con lo que estemos trabajando. Podemos editarlo, podemos hacer lo que queramos, podemos cambiar el porcentaje. Pero lo interesante de esto es atender a las gráficas que ya Genially nos da. Aquí, por ejemplo, en la primera parte, la parte de arriba, tenemos tres gráficas con tres colores diferentes, en la que pues se nos representa por medio de la línea pues, la evolución según algunos datos en cuestión. Esto sería una gráfica que podríamos elaborar, por ejemplo, en Excel o incluso en Word, partiendo de unos datos que tengamos en una tabla.
Bien, lo cierto es que Genially ya nos da esto mismo y no tenemos que hacer uso de otra herramienta. Si clicamos encima de la gráfica en cuestión, aparte de abrir opciones como la de bloquear o añadir animación, se nos añade aquí una tercera opción de configurar gráfica. Y lo que se nos despliega es como una especie de Excel muy simplificado para poder trabajar con datos por medio de una tabla. Lo que se nos muestra aquí en este caso es que esta tabla está funcionando gracias a los valores que están ya introducidos en esta tabla de aquí. ¿Vale? Podemos ver que esto hace referencia pues, a una serie de meses de enero a mayo. Hay una serie de datos como puede ser pues, el volumen de venta, de aprobados o sea lo que sea con lo que estemos trabajando. Estos datos se pueden modificar. De hecho, yo los voy a eliminar todos. Al eliminarlos ya ven que directamente la gráfica desaparece porque no hay ningún valor. Y yo podría añadir aquí los valores que a mí más me interesen. En enero vamos a poner 80. En febrero vamos a poner 50, en marzo vamos a poner 30, 100 y, por ejemplo, 500, me lo invento. ¿Vale? Y vemos cómo automáticamente, mientras voy cambiando los datos, se va cambiando la disposición y la representación visual de estos datos en la gráfica. De hecho, si vamos a ver la vista previa, podemos ver cómo ya directamente hasta se nos aparece con una pequeña animación y además al pasar el cursor por encima de dicha gráfica pues ya nos aparece la leyenda y los datos que teníamos introducidos en la tabla. Tenemos la etiqueta Jan, enero, que tiene ahí un valor de 80, 50, 60, 30, lo que los datos nosotros hemos introducido. Esto también lo podemos modificar, podemos ir a la configuración. Y aquí en vez de estos meses podemos poner, por ejemplo, semana 1, me lo invento, ¿vale? Semana 1, por ejemplo, y trabajar de esta forma, ¿vale? Aquí podemos poner semana 2, ¿vale? ¿Vale? Y esto aquí vamos a poner alumnos, ¿vale? Por ejemplo, lo estoy haciendo en el contexto educativo porque es en el que yo me manejo, pero se puede representar cualquier información. Y aquí ya al pasar el cursor por encima pues podemos ver la semana 1, la semana 2 con 50 alumnos, etcétera. ¿Vale? Lo que sea con lo que estemos trabajando. Así, de esta forma podemos trabajar de una forma mucho más visual y sobre todo darle animación, darle interacción a las tablas que mostremos en Genially con estas gráficas. Por supuesto, esto se podría hacer en otras herramientas como Excel o como una hoja de cálculo de Google o incluso en Word y hacer una captura y pegarla en la presentación. Sin embargo, como trabajamos con Genially y queremos darle un valor añadido, añadirle interactividad, que sea mucho más visual, mucho más atractivo, vamos a poder trabajarlo directamente desde la propia herramienta. Bien, además en este mismo bloque inteligente se nos muestran otros tipos de representaciones como esta de aquí, que es una especie de contador, y también podemos trabajar de forma similar. Aquí también le podríamos dar a configurar gráfica y vemos que esto es tarea 1, que tiene pinta de ser, digamos, como el porcentaje de completado que lleva esta tarea. Va por el número 30, podemos decir que está a punto de finalizar y que está ya al 95% y ven cómo cambia directamente, o que es una tarea que está arrancando y que todavía va por el 30%, por ejemplo. ¿Vale? Esto es muy interesante porque podemos trabajar así con todas las tablas, con, digamos, gráficas inteligentes que nos da Genially, pero además también podemos ir a editarlas en el mismo momento. Si volvemos a la de arriba, le damos otra vez a configurar gráfica, aparte de poder introducir los datos de contenido, también tenemos una segunda pestaña que es configuración. Y aquí podemos cambiar pues, el tipo de gráfica. En este caso es de líneas, pero a lo mejor nos interesa trabajar con líneas de series, por ejemplo, o con áreas, ¿vale? O incluso simplemente a lo mejor nos interesa trabajar con barras de progreso. Tendríamos aquí pues, las barras con el progreso establecido. Quizás también nos interese trabajar con áreas apiladas o incluso más con un estilo circular. Lo vamos a poder cambiar directamente aquí sin tener que crear desde cero una tabla y sin tener que modificar los valores. Los valores se siguen manteniendo y solo cambiaríamos el tipo de gráfica. Vamos a mantener nosotros en línea. Y bueno, aquí también tendríamos otra serie de opciones, como puede ser cambiar la paleta de colores si nos interesa, ¿vale? También podemos, por ejemplo, escoger si mostramos la leyenda, si mostramos los valores en el eje, si mostramos las etiquetas cuando pasemos el cursor,
etcétera. Incluso también podemos añadir algún prefijo, algún sufijo, o si queremos desactivar o activar la animación. Son bastantes opciones las que nos da Genially en este sentido y nos va a venir genial para trabajar nuestros materiales de esta forma. Por ejemplo, además en estos bloques inteligentes todo es totalmente modificable. También podemos reemplazar los iconos que se nos pongan. Por ejemplo, aquí tenemos este icono de un altavoz, lo podemos cambiar pues por otra forma, otro icono que tengamos, por ejemplo, este de un mundo, ¿vale? De un planeta. ¿Vale? Y podemos irlo cambiando y todo esto también se puede modificar, podemos cambiar los colores, podemos hacer el diseño que queramos e irlo completando siempre con otros elementos de Genially, como un título o lo que nos interese. Vamos a ver otros bloques inteligentes. Por ejemplo, también podemos trabajar con tablas, algo que también puede ser interesante para representar algunos datos, algún cuadrante, horarios, etc. Puede ser interesante. Esto también es totalmente editable, podemos cambiar los colores, podemos hacerlo como más nos guste, como más nos interese. Y también es totalmente editable por medio de la misma opción. Podemos también cambiar los valores, incluso podemos quitar filas. Si solo queremos quedarnos con 4 ítems, con 3 ítems, mejor, 4 filas, también lo podemos y directamente la tabla se adapta y también pues podemos cambiar los valores sin ningún tipo de problema. Además aquí también podemos cambiar lo mismo, la representación, igual que en una tabla. Si pudiéramos pensar mientras lo hacemos que es mejor utilizar un gráfico de barras, pues cambiaríamos al gráfico de barras y podríamos trabajarlo. Además podemos ver cómo quedaría en la forma de previsualización, podríamos ver cómo también tiene animación y como también si pasamos el cursor también podríamos ver pues los datos y la leyenda con la que estamos trabajando. La verdad es que en esta opción hay bastantes cositas que podemos ir toqueteando para personalizar nuestro material. Bien, vamos un poquito más adelante y aparte de trabajar con datos y tablas, que para mí es la opción más interesante, también tenemos diagramas que no dejan de ser de figuras que combinan elementos visuales, geométricos muchas veces y texto para representar información. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que es un diagrama típico en el que se entrelazan diferentes elementos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto lo podemos utilizar para un triángulo en el que se trabaja en diferentes aspectos. Por ejemplo, en tecnología educativa, que a veces se entremezclan pedagogía, tecnología y competencias o espacios, pues podríamos aquí diseñar este esquema para entrelazar estos elementos, además añadirle interactividad por medio de que algunos iconos nos lleve a alguna página, a algún documento para ampliar información, etc. Y suele ser una representación visual que yo utilizo bastante en mis clases, ya que pues, nos ayuda a expresar mejor algunas ideas, algún concepto, cómo se relacionan algunos términos o algunos procesos, etc. Luego también hay procesos más lineales, por ejemplo en el que podemos hacer un proceso y numerar 5 fases de 1 a la 5 o de 1 a la 4, si por lo que sea solo queremos trabajar con 4 pero nos gusta el diseño, por supuesto podemos eliminarlo, la columna que nos interese, quedarnos con 4, esto lo podemos hacer más pequeño, más grande, incluso también podemos quitar los elementos que no nos interese, ¿vale? Y podemos también pues, editar el texto y editarlo completamente todo, también los colores y cambiar todos los elementos sin ningún tipo de problema. Genially también nos permite en estos bloques inteligentes trabajar con galerías, que no deja de ser como una especie ya de diseños para trabajar sobre todo con imágenes. Vale, por ejemplo, aquí tenemos este diseño que ya Genially nos da como si fuera una especie de pared de museo en el que podríamos pues colgar algunas imágenes a modo de portafolio, quizás se me ocurre, y es algo tan sencillo como trabajar con esta plantilla que nos da, clicar encima de la imagen en cuestión que ya viene de forma predefinida, le damos a reemplazar y podríamos subir una imagen que tuviésemos en nuestro ordenador, en nuestro equipo de forma local, trabajar con una imagen por medio de una URL. Por ejemplo, una imagen que esté publicada en otra página web, pues copiamos la URL de esa imagen y la pegaríamos aquí y ya la tendríamos. O también trabajar con el propio banco de imágenes que nos da Genially, que en este caso es Pixabay, que es un banco de imágenes totalmente gratuito. Pues podríamos buscar aquí alguna imagen que nos pueda ser interesante, esta por ejemplo, y ya se reemplazaría
al momento directamente y además queda súper bien. Y luego también tenemos las típicas opciones de galería para agrupar imágenes con diferentes formatos. Por ejemplo, aquí tenemos este mosaico a modo de imágenes más verticales que podríamos utilizar en algún diseño. La idea de esto siempre sería pues trabajarlas de forma combinada con otros elementos de Genially y cambiando el tamaño de la imagen en cuestión y hacer algún diseño así un poco más diferente. Lo bueno de Genially es que podemos personalizar absolutamente todo, con lo cual vamos a tener muchas más opciones para trabajar en ese sentido. Y luego tendríamos también las full sites, que son como una especie de diseño de diapositiva aparte que ya Genially nos da y con la cual podemos trabajar algunas slides de forma concreta en las presentaciones o materiales que estemos trabajando. A lo mejor a modo de currículum para presentarnos nosotros en un evento, en una presentación, incluso crear una tarjeta de visita, a lo mejor puede ser interesante, ¿vale? Puede ser, pues este soy yo, ¿vale? Sebastián Martín Edtech, por ejemplo, ¿vale? Que es el nombre del canal. ¿Vale? Y aquí podríamos editarlo, añadir nuestras redes sociales, incluso podríamos añadirle interactividad y añadir aquí un enlace a nuestro perfil, en este caso de Instagram, de Twitter o al canal de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Te recuerdo que si no estás suscrito sería ideal que te suscribieras porque voy a seguir trayendo contenido de este tipo y puede ser interesante algún proyecto en algún futuro, así que suscríbete que es gratis. Tenemos por aquí abajo también otros bloques inteligentes. Vamos a ir ya terminando con esta parte, más centrados en listas y en procesos, ¿vale? Que puede ser interesante trabajarlo. Por ejemplo, tenemos aquí este diseño que ya nos lo viene ya preestablecido, día 1, día 2, día 3. ¿Vale? Ya con algunas imágenes, las cuales también pueden ser reemplazadas, ¿vale? Se puede también cambiar y trabajar otros elementos. Además también pues, hay otro estilo, por ejemplo esta, más a modo de lista, en la que se puede trabajar de esta forma, añadir aquí también pues, otra imagen o un párrafo. ¿Vale? Podemos aquí también trabajar con un párrafo, ir creando también nuestro diseño de plantilla. La idea sería trabajar estos bloques inteligentes con elementos combinados y crear pues, slides personalizadas. Ponemos este, por ejemplo, en el que si estamos trabajando pues, con datos estadísticos y queremos analizarlo por países o por continentes, pues podemos trabajar de esta forma. Podemos trabajar con estos marcadores y moverlos al país o a la zona en la que nos interese. Tenemos otro, por ejemplo, de España, para trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, el tema de las provincias, los lugares de España o demás, y también irlo modificando. A estos marcadores se le puede añadir interactividad y que nos lleven, por ejemplo, a la página web de la provincia, del ayuntamiento de algún sitio y demás. Y luego ya por último tenemos la representación en timeline, que es mucho más centrado en líneas de tiempo. Esto tiene mucho sentido cuando trabajamos algún proceso a lo largo del tiempo y queremos representar, pues, por ejemplo, las diferentes partes de un trabajo, lo que hemos hecho, parte 1, parte 2, parte 3, añadir más información. Puede ser interesante trabajar de esta forma. Incluso crear una línea de tiempo. Aquí no tenemos ya un diseño de línea de tiempo en Genially para trabajar algún momento de la historia o de algún proyecto, ¿vale? Con algún hito, pues por ejemplo en 2006 podemos, si hablásemos de la historia que ha tenido este canal de YouTube, pues en 2016, tantos suscriptores, tantos vídeos, poder añadir información o algún vídeo, alguna captura de ese momento. Lo mismo en 2017, ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿vale? O si hablamos de un proyecto, de alguna tarea o algo de historia, si queremos trabajar la historia antigua, la historia moderna, la prehistoria, ver las diferentes fases, cómo se cambiaba. Todo esto se puede, por supuesto, personalizar con colores, con otros datos y trabajar de esta forma. Suele ser un recurso que suele funcionar muy bien el tema de las líneas temporales. Bien, pasamos a la siguiente parte, que es la parte de insertar. En Genially podemos trabajar con diferentes elementos
multimedia, como audio, vídeo, incluso otros elementos HTML que podemos encontrar en Internet y podemos incrustarlos y trabajarlos en nuestro material en Genially. Esto puede ser muy interesante si queremos incrustar vídeos de YouTube, que lo veremos un poco más adelante, si queremos trabajar audio, si queremos incrustar algún elemento como puede ser un Padlet, un Edpuzzle o otro elemento HTML que tengamos por la red y queramos incrustarlo. Va a ser interesante para trabajarlo siempre desde el propio Genially sin tener que ir a otra página y lo tenemos todo concentrado en un mismo material, en una misma URL. Bien, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema del audio. En la parte anterior, en el primer volumen, que te vuelvo a insistir, si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba y también en la cajita de descripción para que vayas a ver la primera parte. Le des un buen like para yo saber que has ido a verlo. Ya hablábamos de cómo poder añadir audio de fondo. Podríamos añadir audio desde una URL, pero no vale trabajar con una URL, por ejemplo, de Spotify para una canción que haya en Spotify o en la canción que haya en la radio o demás, sino tiene que ser una URL específica que termine en .mp3. Y eso es lo que vamos a ver hoy con un pequeño hack que les voy a explicar para poder trabajar con audio que hayamos grabado previamente y que tengamos a nuestro ordenador. Lo ideal sería, por supuesto, grabar ese audio, ya sea con Audacity o con alguna grabadora, incluso con el propio móvil y luego pasárnoslo al ordenador y poder trabajarlo y subirlo directamente a Genially. Genially nos permite trabajar con archivos MP3, pero tenemos que tener la función Premium. Yo esta función la tengo en mi cuenta personal, la cuenta que utilizo para trabajar en mis clases, en mis proyectos, pero aquí para el tutorial estoy haciéndolo con una cuenta gratuita, básica, para ver todas las funcionalidades que realmente te vas a poder encontrar si todavía no quieres pasarte a la versión Premium, digamos a la versión de pago. Bien, pues aquí tenemos esta pega porque no podemos trabajar con un archivo MP3 que tengamos en nuestra computadora, en nuestro ordenador. Sin embargo, hoy te voy a traer el trucazo para poder trabajar de esta forma. Ahora enseñaré cómo. Lo que sí vimos en el vídeo anterior fue que podíamos grabar un audio directamente desde Genially, ¿vale? Podemos grabar, por ejemplo, una locución y que ya se escuche de fondo. ¿Vale? Eso tiene todo el sentido del mundo si queremos acompañar esa narración a la hora que el alumnado o quien sea que utilice el material lo vaya viendo. Bien. Para poder trabajar con audio, como digo, podemos subirlo desde el equipo. En la función gratuita no se puede, pero ahora explicaré cómo hacerlo, o grabar un audio. La diferencia entre hacerlo desde el panel aquí de la izquierda o desde la opción añade audio de fondo es que esto es para añadir audio de fondo. No se va a ver el reproductor de audio en el cuerpo del material, en la diapositiva, digamos, y se va a reproducir de forma automática en el fondo del material, ¿vale? Cuando llegas a esa diapositiva se va a escuchar el material sonoro, me refiero al audio en cuestión, a la música, a lo que sea que añadamos. Y esto es para crear un pequeño reproductor que podamos clicar, que sea interactuable y que podamos pausar o reproducir un sonido, una canción, una melodía, una narración, etc. Esto sería para grabar directamente desde Genially, pero a lo mejor nos interesa poder trabajar no con una grabación, con una narración, sino a lo mejor con una canción que nosotros hayamos compuesto, hayamos grabado, o con una narración que hayamos hecho previamente y le hayamos añadido efectos, sonidos, música, o incluso a lo mejor un capítulo de podcast que ya hayamos grabado, locutado, editado y tengamos ese archivo MP3 y queremos trabajarlo en Genially. Queremos, por ejemplo, crear una especie de portafolio de podcast que tengamos y queremos crear un reproductor para que a la hora de darle play pues se reproduzca ese episodio de podcast, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Bien, pues esto es lo que vamos a trabajar hoy con este hack. Bien, vamos a ponernos en la situación de que queremos grabar un podcast, por ejemplo, en nuestro ordenador de forma local y luego queremos editarlo y demás para luego poder trabajarlo en Genially o en cualquier otra plataforma. Y podemos trabajar con muchos programas externos para poder grabar audio en nuestro ordenador. Yo te recomiendo Audacity. Audacity, si no lo conoces, que lo tengo por aquí, es un programa de edición de audio totalmente gratuito, de código abierto, de hecho, totalmente libre, y es semiprofesional. De hecho, yo lo utilizo para grabar algunas locuciones, para editar el sonido de los vídeos cuando tiene
algo de ruido, cuando quiero hacer algún corte de audio, cuando quiero cambiar el balance de graves y agudos, pues lo puedo hacer por aquí y es totalmente gratuito. Es un programa que tiene muchísimo tiempo y que muchísima gente en YouTube, en proyectos, para grabar podcasts, para grabar narraciones, locuciones, incluso para componer, juntar diferentes piezas de audio se utiliza y es muy sencillo. Una vez lo hemos descargado, te voy a poner el link también en la descripción para que lo puedas descargar y lo instalamos. Está tanto para Windows como para Mac, totalmente gratis. Funciona de la siguiente manera. Tendríamos aquí, digamos, como la parte central de una pista de audio todavía vacía, todavía no hemos empezado a grabar. Y tendríamos los controles básicos de pause, play, stop, adelante hacia atrás, grabar y sobre todo lo más importante, poder seleccionar el micro con el cual vamos a grabar nuestro audio y por donde queremos que se reproduzca. Bien, esto no es un tutorial de Audacity. Si quieres un tutorial de Audacity porque te puede interesar a la hora de grabar un podcast o a trabajar con audio, déjamelo en la descripción, en los comentarios, perdón, y yo lo tendré en cuenta y trataré de traer ese contenido si es relevante para la comunidad. Pero me interesa que sepas cómo funciona este programa para poder grabar audio que luego transformaremos en un audio MP3 online y que luego podremos incrustar en nuestro Genially. Bien, yo voy a hacer la prueba, voy simplemente a grabar unos segundos de audio, yo lo tengo ya configurado con mi micrófono, ¿vale? Que es el Yeti Classic, tengo todos los micros, pues Yeti Classic, y voy a grabar unos segundos de esta narración. Le doy aquí el botón rojo, ¿vale? Que es el botón de grabar. Y aquí empezaría la narración en cuestión. Si se dan cuenta, va avanzando en la línea de tiempo y vemos una serie de ondas. Esas ondas es mi voz que se está grabando ahora mismo y bueno, pues está captando esta locución, estas frases que estoy diciendo ahora. Una vez ya finalizado la locución, le doy a stop y ya tenemos aquí la grabación de mi voz ahora mismo. Podemos darle a reproducir. Y aquí empezaría y ahí la narración escuchando. En cuestión. Si se dan cuenta, se me está escuchando a mí ahora mismo por duplicado, se me está escuchando ahí la locución. Esta locución la podría editar, podría borrarla si no me interesa y volver a grabar, podría acortarla, podría quitar alguna parte y trabajar con ella, incluso editar los graves, los agudos y demás, pero ese no es el vídeo de hoy, ese sería otro vídeo. Vamos a pensar que la locución estaría así, ¿vale? Y la vamos a guardar y la vamos a exportar directamente en MP3. Le daríamos archivo, exportar, MP3, ¿vale? Vamos a poner aquí el nombre de narración Genially, ¿vale? Y lo voy a guardar en la carpeta de música. Le damos aquí a aceptar y ya lo tendría guardado en mi carpeta de música. Voy aquí a la carpeta, ¿vale? Y aquí ya lo tendría aquí, narración Genially. Esto es un archivo MP3, lo podríamos reproducir, lo podríamos enviar por WhatsApp, por cualquier sitio, lo podríamos reproducir en el ordenador, en cualquier reproductor habitual. Lo que nos interesa es trabajar con Genially en este sentido. Cerramos el programa, le voy a decir que no quiero guardar el proyecto porque no me interesa, simplemente una prueba. Y ahora, si tuviésemos la versión de pago, con alguno de los planes de pago, pues podríamos simplemente soltar aquí el archivo MP3 que acabamos de grabar y ya podríamos tener ese reproductor de audio en nuestro Genially. Sin embargo, como no lo tenemos, vamos a trabajar con un pequeño hack, con una pequeña herramienta externa que nos va a ayudar a trabajar con este audio que acabamos de componer en nuestro ordenador. Bien, la idea es trabajar con esta herramienta que tenemos por aquí. Se llama la página cjoint.com. Es una página muy sencilla, está en francés, pero le podemos dar a traducir al español. De todas formas, es muy intuitiva y solo necesitamos dar 2 botones para que funcione. Y es muy sencilla. Tiene publicidad, eso sí, pero es gratuita. Dejemos que tengan publicidad si nos van a ayudar a trabajar con audio y con Genially. Pero es muy sencillo lo que vamos a hacer a continuación. Una vez vamos a esta página, que te la dejo en la descripción, ¿vale? cjoint.com. ¿Vale? Simplemente tenemos que hacer pues, lo que nos dice aquí la página. Arrastrar y suelte aquí archivo. Pues arrastramos el archivo MP3 que acabamos de guardar en nuestro ordenador, lo suelto y como ven al momento se me crea aquí un pequeño reproductor multimedia con la narración. Podríamos aquí darle play a la narración en cuestión. Si se dan cuenta,
¿vale? Ahí estaría la narración, ¿vale? Se ha cargado muy rápido porque es apenas un audio de 20 segundos y ya tendríamos ese reproductor ahí creado. Sin embargo, esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que este audio se suba a la nube, a los servidores de SeJoint y esté de forma online para poder transformarlo en una URL.mp3 que luego insertaremos en Genially. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, una vez ya tenemos el audio subido, es ir aquí debajo donde pone tipo de difusión. Vamos a darle si lo queremos a público o privado. Yo lo voy a dar a público porque pensemos que necesitamos que esté público para que todo el mundo que vea nuestro material en Genially pueda trabajarlo. Podemos indicar cuánto queremos que ese audio esté subido a la nube de SeJoint, ya sea de forma ilimitada, durante 4 días o 21 días, que es lo que la herramienta nos da. Yo voy a poner 4 días porque es simplemente una prueba para este vídeo. Incluso también podríamos añadir nuestro correo electrónico para luego poder gestionar estas opciones y poder cambiar en caso de que queramos retirarlo o aumentar el tiempo que esté disponible. Una vez ya hemos marcado el tiempo que queremos que esté disponible, es algo tan sencillo como irnos aquí abajo donde pone crear el vínculo conjunto, le damos a este botón. Cuidado que tiene publicidad y no le deja otro botón, ¿vale? Le damos a este que pone crear el vínculo conjunto. Y venga que ya ha cargado al 100% y se nos ha generado este enlace de aquí. Vale. Bien, pero cuidado con esto. Este no es el enlace que necesitamos para trabajar con Genially. Pero si le damos al enlace en cuestión, lo que va a ocurrir es que se nos va a abrir otra página ya con el enlace, ¿vale? Con el reproductor, ¿vale? Aquí es el mismo reproductor y aquí empezaría la narración este reproductor con nuestra narración en cuestión y nosotros, si quisiésemos, podríamos compartir esta URL a cualquiera pues para que pueda escuchar esta narración como si fuera un capítulo de un podcast. Simplemente, igual que compartimos un enlace a YouTube, pues compartimos un enlace a este audio en cuestión. Sin embargo, este no es el enlace que necesitamos. Si copiamos el enlace que nos da el navegador aquí arriba, no funcionaría con Genially. Lo que necesitamos es trabajar con una URL.mp3. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos posicionamos encima del reproductor en cuestión, clicamos botón derecho con el ratón y le damos a donde pone aquí a copiar dirección de audio. Le damos a copiar y si lo abrimos en otra pestaña, le damos aquí a pegar, ven que se nos ha creado un enlace que termina en .mp3. De hecho, es la narración que se nos ha generado, el reproductor, con el nombre del archivo y termina en .mp3. Este es la URL que necesitamos para trabajar con Genially. Copiamos esta URL, ¿vale? Que termina en .mp3. Nos vamos a Genially y ahora es tan sencillo como irnos al panel lateral donde pone URL. Le damos aquí, pegamos la URL, le damos OK y ya al momento se nos genera aquí el reproductor. Este reproductor, clicamos encima y ya lo tenemos aquí para poder incrustarlo directamente en nuestro Genially. Aquí le podemos dar play. Y aquí empezaría la narración en cuestión. Si se dan cuenta, va avanzando y aquí tenemos ya la narración que hemos grabado. Esto podría ser un capítulo de podcast, podría ser un cuento, podría ser una explicación, podría ser una música, una grabación, un concierto que hemos grabado, lo que sea. Y ya lo tenemos para trabajarlo de forma, digamos, incrustada en Genially. Si clicamos encima, pues podemos ver también algunas opciones de configuración de audio, ¿vale? Podríamos darle a la opción de autoplay. Esto quiere decir que cuando llegue esta diapositiva del material, empezaría el audio a reproducirse. La función loop es una función de bucle, ¿vale? Que cuando empiece el audio y termine, continúa y estaría siempre en bucle, ¿vale? Nunca terminaría. Tenemos la opción de ocultar el reproductor, ¿vale? Aunque para ocultar el reproductor tendría mucho más sentido trabajarlo directamente con audio de fondo, ¿vale? Y luego también tenemos la opción de añadir audio de fondo. Si por lo que sea hemos decidido subirlo así, pero luego nos hemos dado cuenta de que lo que nos interesa realmente es trabajarlo como audio de fondo y que esté siempre reproduciéndose de fondo mientras recorremos el material, también podemos transformarlo en audio de fondo y ya lo tendríamos aquí arriba como audio de fondo, ¿vale? Lo tendríamos por aquí. Yo lo voy a dejar aquí como reproductor porque me interesa. Y también la opción que puede ser muy interesante es poder recortar el audio.
Si por lo que sea, en este caso hemos grabado estos 20 segundos de audio, pero queremos dejarlo en 10 porque sobra texto, digamos sobra locución y queremos que sea más corto porque hay datos que no nos interesa que se escuchen, por lo que sea, pues podemos recortarlo y podemos quedarnos con el fragmento en cuestión. Ahí está, con el fragmento que nos interesa, que se está grabando, ¿vale? Digamos que desde el segundo 02 al segundo 0013 yo lo quiero dejar ahí y ya lo tendría. De tal forma que cuando yo reproduzca la diapositiva, ¿vale? Pues yo le puedo dar play, la narración en cuestión. Si se dan cuenta, va avanzando y empezaría a reproducirse la narración o lo que sea que hayamos incrustado. Por supuesto, esto es totalmente compatible con el resto de imágenes y elementos que tenemos en Genially y podemos ir creando nuestra diapositiva y poder crear pues un material bastante chulo, ¿vale? Y poder trabajar con esta función de trabajar con audio y en este caso con un pequeño hack por medio de la página de Cjoint que nos ayuda a poder trabajar con audio local MP3 en Genially. Y si te ha gustado, me encantaría que le dieses un buen like, sobre todo que te suscribieses y que compartieses este vídeo con aquellos que le pueda ser de utilidad porque están trabajando con Genially o quieren aprender cómo funciona la herramienta y le puede ser de utilidad. Para mí es muy interesante que comentes qué te parece este tipo de vídeos, cosas que puedo traer, algunas dudas sobre el programa y sobre todo que te suscribas para seguir haciendo contenido de este tipo. Nos vemos en la siguiente. Si tú quieres, yo soy Sebastián Martín y te espero por aquí en este canal de YouTube y sobre todo también en mis redes sociales. Si quieres, también puedes seguirme. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!